Wally, soy Khaleesi Kenobi y hoy os traigo un pequeño análisis sobre oye, ¿qué impacto tienen Claire y Brianna sobre el resto de personajes femeninos? Donde vamos a celebrar el fin de la temporada 6 de Outlander viendo cómo estos personajes han influenciado a las mujeres del siglo XVIII que las acompañan en sus aventuras. ¿Empezamos? Antes de nada, presentemos el universo de Outlander, historia con fama mundial y numerosos fans a lo largo del tiempo. Encontramos su origen en la novela Forastera, de Diana Gabaldon, y publicada a comienzos de los años 90. Y aunque al comienzo la autora encuentra su inspiración en un personaje masculino que sale de forma esporádica en la mítica serie de Doctor Who, Gabaldon encuentra su musa en el personaje de Claire. Algunas personas que conozco me han definido la serie como una gran historia de amor. Y es que no es solo la historia lo que es interesante, sino también poder ver cómo dos personas que se aman pasan por tantos líos. Que a ver, no, en serio, es que a veces se pasan. Pobrecitos míos. Pero, ¿quién es Claire? Mujer inteligente, sarcástica y viajera en el tiempo. Claire Beauchamp es la prota a la que acompañaremos durante Outlander y con quien comenzamos la historia en 1945, mientras Claire y su marido Frank Randall viajan por Escocia para intentar reconectar como matrimonio, ya que ambos han estado luchando en la Segunda Guerra Mundial. Es en este viaje cuando, sin querer, Claire viaja al pasado, concretamente a 1743, donde conoce a Jamie Fraser y todos los secretos de las tierras altas de Escocia. Nacida en 1918, es criada por su tío mientras recorría el mundo por el trabajo de él. Así, con 27 años es comprensible que haya no solo aprendido el oficio de enfermera, sino que decidiese servir a su país durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el viaje a Escocia que vemos con Frank, Claire no solo se encuentra descolocada por el conflicto vivido, sino que por supervivencia debe mantenerse alerta a las 24/7 cuando viaja encima al pasado. Desde el inicio es un personaje que no se empequeñece ante las dificultades y en lugar de renegar de sus conocimientos para encajar en el perfil de mujeres en el siglo XVIII, usa su profesión de sanadora para ganarse un lugar en el clan Mackenzie. Este hecho hace que aunque tenga la protección del clan, corre el rumor de que es una bruja, al ser tan bueno su talento como enfermera. Pero ni con rumores, Claire autocensura sus habilidades. Su actitud es algo que la mete constantemente en problemas desde la temporada 1. Al haber sido criada en infancia y juventud entre los años 20 y 30 del siglo XX, nos basaríamos en que, en teoría, su actitud feminista estaría basada en la primera ola del feminismo. Y bueno, pues esta ola data más o menos desde el 1848 y su principal objetivo fue finalizar con la principal actitud sumisa de las mujeres ante el control masculino. Algunas metas a conseguir fueron el acceso al voto, el acceso a una educación igualitaria y el acceso a la libertad física y financiera de sus tutores varones. Por desgracia, estos logros ni se alcanzaron con rapidez ni nos otorgaron igualdad frente a los hombres para siempre. Por estos motivos, podríamos pensar que ni siquiera en 1945 o en 2022 se tiene una igualdad real entre géneros. Pero ¿cuál es la magnitud del impacto que deja Claire en el siglo XVIII? Pues aunque es un impacto bueno, también es peligroso. Claire lucha constantemente porque no la tomen por tonta. Debe demostrar cada 2x3 su valía como sanadora y no deja de lado transmitir el mensaje de igualdad entre géneros cada vez que tiene ocasión. Por otro lado, aunque la Claire de la temporada 1 ya le han pasado cosas traumáticas, como por ejemplo perder a su familia o ir a la guerra como enfermera, a lo largo de las 6 temporadas de la serie nos demuestra que es un personaje con un gran sentido de la supervivencia, que evita sentir pena por sí misma y de sus circunstancias. Y claro, a mí estos hechos, como espectadora, me hacen pensar en que todo lo que Claire sufre al final no la hace solo admirable, sino que nos transmite una valentía que es como fruto de su necesitar sobrevivir. Y es que aun tan solo en la temporada 1, Claire se convierte en la representante de la mujer del siglo XXI al final, ¿no? Porque el personaje interpretado por Caitriona Balfe se ha mantenido al día para con el contexto y conflictos de los espectadores que la consumían. Temas que en realidad aparecen durante la segunda ola del feminismo y que se adaptan más contextualmente al personaje de Brianna, siguen definiendo a Claire.
Este hecho obviamente no se basa en decisiones desde la preproducción de la serie, donde se decide actualizar al personaje y no dejarla estancada en sus posibilidades históricas, logrando al final crear una Claire con la que el espectador se identifica y que evoluciona a lo largo de las temporadas. Sobre cómo lidia Claire con el acoso sexual y los numerosos maltratos que recibe a lo largo de estas 6 temporadas, he observado que, curiosamente, asimila dichos problemas con la cultura y conocimientos que tenemos hoy en día sobre ellos, no con la conducta de 1945, que al final es eso lo que define a Claire, ¿no? Bueno, a la Claire de la serie, porque es que no leyó los libros. El crecimiento que le otorga al personaje ser actual. Y por otro lado, nacida en 1948, fruto de la unión de Claire y Jamie, pero criada por Frank, tenemos a Brianna. Este personaje usa sus conocimientos en ingeniería mecánica para mejorar el funcionamiento de la vida que llevan en el siglo XVIII. Y bueno, al tener su juventud lugar entre las décadas de los 60 y los 70, para Brianna es la segunda ola del feminismo la que le corresponde por contexto. El empoderamiento femenino, la educación sexual y reproductiva, la interseccionalidad, los movimientos sociales o el anticolonialismo son algunas de las premisas que encontramos en nuestro personaje. Al final, pues su contexto histórico se define por ser una época donde se comienza a hablar de la mujer y sus diferentes roles, refiriéndonos con esto a que la mujer empieza a ser vista como la mujer en el hogar, la mujer en el trabajo, la mujer en la sociedad, etc. No simplemente como la mujer, madre y esposa. De este modo, Brianna Randall Fraser Mackenzie, que podría tener más apellido pero no le caben en el DNI, no adopta solo el papel de madre y esposa, sino que continúa desarrollando sus propios proyectos para mejorar la vida en el siglo XVIII, siendo el objetivo del personaje lograr conciliar a la mujer como algo más que decoración para su marido. Por desgracia, ni con este planteamiento el personaje de Brianna se libra de pasar penurias, refiriéndonos no solo a soportar comentarios inapropiados, sino que nada más llegar al siglo XVIII, una de las primeras cosas que le suceden es que la violan. Y de verdad que os digo que no me gusta nada, ni estoy cómoda con que este recurso sea tan usado en la serie. Pero bueno, hay una parte de mí que también lo ve como, oye, un recordatorio histórico sobre cómo hemos sido tratadas las mujeres a lo largo de la historia. Sin ser sinónimo de una tarea sencilla, Claire y Brianna son capaces de manejar estos horrendos hechos, teniendo madre e hija una fuerte personalidad y voluntad de superación. Al final, como que el mensaje que me llega como espectadora, ¿no? Es: no nos dejemos hundir por las cosas malas que nos suceden, pues siempre hay hueco para la felicidad. Pero vamos, que sigo sin estar de acuerdo con que estas cosas sigan sucediendo, ¿eh? Que por mí se la podrían ahorrar los personajes. Sobre el impacto de Claire y Brianna sobre las mujeres del siglo XVIII, destacaremos el caso de Marsalie, hija adoptiva de Claire y Jamie, tanto por el casamiento de esta con Fergus, como porque Jamie se hizo cargo de ella y de su hermana durante su infancia. Marsalie es una de las mujeres del siglo XVIII más influenciada por Brianna y Claire. Aunque su papel al principio no consistía más que en ser el interés amoroso del hijo adoptivo de Jamie, existe una gran evolución desde la temporada 3 a la 6. No solo se deja alimentar intelectualmente por Claire, sino que incluso deja de tener el limitado papel de madre y esposa para comenzar a ayudar a Claire en sus consultas, conocimiento que le aporta al personaje una independencia enorme. Como hermanas, Brianna y Marsalie comparten el comportamiento, inculcado desde Brianna a Marsalie, de la segunda ola del feminismo de la mujer es capaz y puede controlar varios oficios a la vez. Refiriéndonos con esto que no solo se alimenta el perfil de Marsalie de madre y esposa, sino también que se apoya a su perfil en el oficio de sanadora con Claire, o ayudante de sanadora. A la vez todo esto de alimentar los diferentes roles de género que Marsalie podría disfrutar. En las temporadas 5 y 6 podemos ver cómo nuestras jóvenes protas concilian el ser madres con desempeñar una profesión y mantener sus hogares. Al final, incluso en la mujer del siglo XVIII podemos sentir el peso de la responsabilidad y juicio sobre si desempeñas bien el papel de madre y esposa que tienes. En ambas hermanas logramos observar cómo usan el apoyo para conciliar todas las metas que se proponen. El modo en el que las mujeres del siglo XX han influenciado a las del XVIII se consideraría positivo, pues al final lo importante es lograr que las mujeres se sientan seguras, iguales y empoderadas en la sociedad en que viven, y no meramente como objetos reproductivos. Y en el caso de Marsalie se logra, pues no solo tiene una profesión fuera del hogar y es madre, sino que sobre ella también vemos el poderío y la capacidad de poder defender a su familia.
Es cierto que para lograr de forma segura que el potencial de Claire, Brianna y Marshall sea mayor, por el contexto histórico de la serie, sigue estando limitado por el resto de personajes masculinos en la sociedad en que viven. Pero ¿cómo actúan estos? Bueno, lo podemos ver en otro vídeo porque la verdad es que estaría curioso. Pero en general, estos tres personajes lo hacen súper bien para mantener su independencia como individuos, aún en 1700 y algo. Espero que os haya parecido muy curiosa la influencia que Claire y Brianna tienen sobre los personajes femeninos del siglo XVIII. Sobre todo porque Marshall me parece el mejor ejemplo de todos los personajes que tenemos en la serie, ya que a veces incluso se me olvida que ella es del siglo XVIII, o sea que es que ella no ha viajado, pero me parece que tiene una pedazo de personalidad. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡chao!